Mi madre me echó de la casa para fingir que no tenía hijos frente a su nuevo novio rico, así que expuse todas sus mentiras y vi cómo su mundo falso se vino abajo. No me refiero a cuando se fue de la casa. Me refiero al momento en que dejó de verme como su hija. Tenía 16 cuando pasó, aunque lo venía sintiendo desde antes. Fue un miércoles, eso sí lo recuerdo. Vivíamos en Arizona, en un dúplex chiquito que mi padrastro había alquilado antes de irse con otra. No estaba mal, tenía su aire acondicionado roto y el típico olor a humedad mezclado con productos de limpieza baratos, pero era hogar. Ese día, mi mamá se estaba arreglando en el baño. Maquillaje full glam a las 10 de la mañana. Yo me estaba haciendo un sándwich antes de irme a la escuela. Le dije que necesitaba que firmara un papel para una excursión de ciencias, nada del otro mundo. Lo dejé en la mesa. Ella ni me miró. Solo dijo, luego veo eso. Nunca lo firmó. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que ya no estaba para mí, al menos no como antes. Pero lo que rompió todo fue esa misma tarde. Volví a casa y vi 2 maletas al lado de la puerta. Pensé que alguien venía de visita o que nos íbamos a mudar otra vez. Pero no. Eran mis cosas. Literalmente mis cosas. Mi ropa, mi mochila, una caja con mis libros, y el resto empacado a la carrera. Me paralicé. Ella estaba en el sofá, con el celular en la mano, sonriendo a la pantalla. Ni siquiera levantó la vista. Le pregunté qué era eso. Me dijo, sin emoción, vas a irte a vivir con tu tía por un tiempo. Yo no entendía nada. Le pregunté por qué. Me contestó que era lo mejor, que no podía seguir cuidándome, que tenía cosas que arreglar con su vida. Y ahí fue cuando me soltó, estoy rehaciendo mi vida, y tú ya estás grande. Así, como si yo fuera una planta vieja que no combinaba con su nueva decoración. No lloré en ese momento. Estaba en shock. Me quedé parada ahí, con la mochila colgando de un solo hombro, mientras ella mandaba audios a alguien que claramente la tenía sonriendo. No quiso decirme con quién se iba. Solo me dio una dirección escrita a mano en una hoja de recibo y me dijo que tomara el bus. No tenía a dónde ir. No sabía qué decirle a mi tía, con la que apenas hablaba. Pero fui. No tenía opción. Me fui caminando las 10 cuadras hasta la parada. Nadie me acompañó. Nadie me despidió. Lo peor fue que al llegar a la casa de mi tía, me di cuenta de que ni siquiera la había llamado para avisarle. Me recibió con cara de ¿y tú qué haces aquí? Y tuve que explicarle todo yo. Me dejó entrar, claro, pero su esposo ya estaba molesto desde que crucé la puerta. Dormí esa noche en el sofá, sin cenar, con la ropa arrugada y la cabeza hecha mierda. Y lo único que podía pensar era, ¿qué carajo hice para merecer esto? Porque no era una pelea. No había pasado nada. No le grité, no la insulté, no reprobé materias, nada. Solo, me borró de su vida. Y cuando me metí al Instagram esa noche, lo entendí todo. Había una foto nueva. Ella, en un restaurante caro, en Scottsdale. Vestido negro ajustado. Copa de vino. Un tipo que se notaba bien mayor, de traje, sonriendo. New Beginnings corazón rojo decía el pie de foto. Y ahí me cayó todo encima. Ese tipo era el nuevo plan. Yo ya no encajaba. Me quedé mirando esa foto como idiota por no sé cuántos minutos. No porque fuera sorpresa, en el fondo sabía que algo así venía, sino por cómo dolía verlo tan claro. New Beginnings. Como si yo hubiera sido el final. Dormí mal esa noche. No por el sofá duro o los ronquidos del esposo de mi tía. Dormí mal porque sentí que algo se rompió adentro. No había vuelta atrás. Ya no era un mal día con mi mamá. Era otra cosa. Era abandono. ¿Real? A la mañana siguiente, mi tía me despertó golpeando la puerta del baño porque necesitaba entrar y yo estaba lavándome la cara. Me preguntó si iba a volver a la escuela. Le dije que sí. Ella me ofreció una lonchera vieja, sin nada adentro, y me dijo que si quería comer algo, que mirara en el refrigerador. Había un yogur vencido, medio pan de molde, y unas cervezas. A esa altura ya me sentía como una visita indeseada. Ni siquiera me había preguntado bien qué había pasado. No es que no le importara, creo que más bien no quería saber. Como si enterarse la obligara a hacerse cargo. Así que hacía como que todo era temporal. Como si en cualquier momento mi mamá fuera a llamarla y decir, ya puede volver. Pero esa llamada nunca llegó. Pasaron los días. Me metí al colegio como si nada. ¿Mentí? Dije que me había mudado con mi tía por trabajo de mi mamá en otra ciudad. Lo dije con tanta naturalidad que casi me lo creí. Pero cada vez que abría Instagram y veía una story nueva de ella, se me revolvía todo. No era solo el tipo. Era el lugar. Restaurantes caros, viajes rápidos a Vegas, spa en Palm Springs, siempre con filtros, siempre sonriendo. Y yo ahí, compartiendo un colchón inflable con mi prima de 8 años, sintiendo que estorbaba cada vez que pedía usar la lavadora. Un viernes, después de la escuela, pasé por la casa de mi mamá, solo para mirar. El lugar seguía igual, pero el carro ya no estaba. Me senté en la vereda un rato. Ni siquiera lloré. Solo, estaba ahí, como esperando una señal de que todo iba a cambiar.
Pero nada. Esa misma noche me llegó un mensaje. Era ella. No quiero que me estés stalkeando, eso es tóxico. Concéntrate en tus cosas. Ni siquiera una hola. Ni un ¿cómo estás? Solo eso. Y ahí me di cuenta, no fue que me dejó porque no podía con la vida. Me dejó porque estorbaba. Porque no quedaba bien en la versión que ella quería mostrar. Me bloqueó después de ese mensaje. Y empecé a pensar. ¿Qué más estaba ocultando? Porque si era capaz de inventar toda una vida sin mí, ¿qué más había dicho de mí? Fue ahí cuando recordé que usábamos el mismo laptop desde hace años. Ella lo dejó en casa de mi tía hacía meses, antes de toda esta mierda, cuando lo usábamos para clases virtuales. Estaba todo ahí, el navegador sin cerrar, su cuenta de Gmail abierta, algunos archivos guardados. Por costumbre, porque ni pensaba en privacidad. Abrí los mails. No sé bien qué esperaba encontrar, pero lo que vi me dejó fría. Había correos con alguien llamado J. Supuse que era él, el tipo de las fotos. Y entre esas conversaciones había un PDF. Invoice for Emergency Expenses. Lo abrí. Era un recibo falso por $12.000, con mi nombre. Hospital State Dueto Minor Accident, not covered by insurance decía. Ella le había dicho que yo había tenido un accidente, que casi muero, que necesitaba ese dinero urgente, que estaba devastada pero haciendo lo posible. Le pedía disculpas por no poder visitarlo por estar cuidando a mi hija en su recuperación. Me quedé helada. Yo nunca tuve ningún accidente. No hubo hospital. No hubo nada. Ella inventó todo eso para sacarle dinero. Usó mi nombre, mi edad, mi supuesta desgracia. Y lo peor, funcionó. Él respondió en un correo después, lo más importante es que esté bien. Usa lo que necesites. Manténme al tanto. Yo no sabía si quería vomitar o romper algo. Era la primera vez que no me sentía triste. Me sentí con rabia, furia pura. Me usó. Me dejó. Y encima lucró con eso. Era como si yo no fuera una persona para ella, solo un personaje en su historia falsa. Y fue ahí donde empecé a planear todo. Si ella quería una vida sin hija, iba a tenerla. Pero no como ella pensaba. Iba a contarle a J todo. Iba a mostrarle los correos. Iba a enseñarle que todo lo que creyó, todo lo que pagó, era mentira. Pero no solo por venganza. También por mí. Porque por primera vez en meses, sentí que tenía el control de algo, y no iba a dejar pasar esa oportunidad. No fue una decisión que tomé de golpe. Me pasé toda la semana pensando si realmente quería hacerlo. Decirle todo a ese tipo, exponerla. Una parte de mí todavía esperaba que me mandara un mensaje. Que dijera me equivoqué, que dijera que me quería, que algo, lo que fuera. Pero no pasó. Lo único que recibí fue silencio, y cada vez que abría las redes, sí, todavía podía ver lo que publicaba desde una cuenta secundaria, ahí estaba ella, como si no hubiera dejado nada atrás. Una noche me puse a revisar más correos. No me aguanté. Había fotos de ellos juntos, reseñas de restaurantes, confirmaciones de reservas en hoteles caros. Luego encontré algo que me hizo parar en seco. Una conversación con su hermana. Mi tía, la misma con la que ahora estaba viviendo. Ahí hablaban de mí, de cómo por fin se había librado de la responsabilidad. De que ya era hora de que viviera su vida. Que yo no podía estarle arruinando la segunda oportunidad. Y lo peor, la tía no solo sabía, lo había aceptado. Déjala conmigo unas semanas, después vemos qué hacemos. Total, ya está en edad de buscarse la vida. Eso decía el mensaje. Como si yo fuera una mochila vieja que se pasan de mano en mano hasta que alguien la tira a la basura. Esa misma noche guardé todos los correos, capturas, PDFs y fotos en una carpeta en el escritorio del laptop. Lo nombré Justin Case. Después me metí a Facebook, al perfil del tipo. Lo había encontrado una vez de casualidad por un comentario en una de sus fotos. Su perfil era público. Tenía una cuenta personal y una página de su empresa. No era famoso, pero sí se notaba que tenía dinero. Un tipo de esos que salen en fotos con copas, relojes caros y autos que no sabes si son suyos o alquilados. Pero no parecía mala persona. Incluso había una publicación con mi mamá donde decía, lo mejor que me pasó este año. Ella le había comentado, ¿y tú a mi corazón rojo? Me dio asco. Pero también me dio pena por él. Así que escribí. Un mensaje corto, formal, frío. Hola. No sé si me recuerdas, soy la hija de, nombre de mi mamá. Necesito hablar contigo. Es importante. No me respondió ese día. Ni el siguiente. Ya pensaba que me había dejado en visto, cuando de repente, 2 días después, me llega un mensaje, hola. Sí, te recuerdo, está todo bien. Ahí me temblaron las manos, pero respondí. Le dije que no, que nada estaba bien, que necesitaba hablar con él en persona, que tenía algo que mostrarle. Me pidió que le explicara un poco más. Le dije que se trataba de algo delicado, que tenía pruebas, y que tenía que ver con lo que mi madre le había contado sobre mí. Pasó media hora sin decir nada. Después me dijo que podía encontrarme ese viernes, en un café público en el centro.
A las 5. Que solo tenía una hora, pero que iría. Ese viernes me vestí con lo único decente que tenía. Me llevé el laptop. También copié todo en una USB por si acaso. Cuando llegué, él ya estaba sentado. Traje gris, gafas, mirando el celular. Me reconoció enseguida y se levantó para saludar. Fue amable. No parecía enojado. Más bien confundido. Nos sentamos. Me preguntó si quería algo. Le dije que no. No quería que esto se sintiera como una charla casual. No perdí tiempo. Abrí el laptop. Le mostré los correos, las capturas. Le conté cómo me había echado de la casa. Cómo me estaba usando como excusa para pedirle plata. Cómo había inventado un accidente que nunca pasó. Al principio no decía nada. Solo leía. Después se inclinó hacia atrás, cruzó los brazos, y me miró. Me preguntó si eso era todo. Le dije que no. Le conté sobre el mensaje con mi tía. Sobre cómo me había dejado en la casa de alguien que apenas me quería ahí. Le conté todo. Silencio. Lo único que dijo fue, gracias por decírmelo. Después me preguntó si podía quedarse con las pruebas. Le di la USB. Me dijo que iba a manejarlo a su manera, que no me preocupara. Y antes de irse, me miró de nuevo y me dijo algo que no esperé. Lo siento. Por todo esto. Nadie merece algo así. No supe qué contestar. Solo asentí. Esa noche no dormí. Pasaron 2 días. Después, me llegaron los mensajes. Mi mamá. Llamadas perdidas. Correos. Mensajes de texto de números desconocidos. Un mensaje de voz que no escuché completo. Pero una cosa me quedó clara, algo había pasado. El lunes, al volver de la escuela, mi tía me estaba esperando en la puerta, la cara pálida. Me dijo que había venido la policía, que mi mamá estaba metida en problemas, que alguien había presentado cargos por fraude, que la estaban investigando. Yo no dije nada. Me fui directo a la habitación, cerré la puerta con seguro, y por primera vez en meses, sonreí. No fue venganza. Fue justicia. Pero todavía faltaba lo peor. Después de ese día, todo empezó a moverse rápido. Pero yo me sentía raro. No era felicidad. No era alivio. Era como una mezcla de nervios y vacío. Como cuando esperas algo por mucho tiempo, lo logras, y después no sabes qué hacer con eso. Mi tía empezó a evitarme. Ya no me preguntaba nada. Ni si iba a la escuela, ni si había comido. Era como si mi presencia la incomodara más que antes. Supongo que pensaba que yo también iba a decir algo de ella, que la iba a meter en el mismo lío. Y la verdad, no me daban ganas de hablarle ni Lo único que sí me molestó fue que empezó a decirle cosas a su hija, mi prima. Cosas como no estés cerca de ella, está pasando por cosas de grandes. O cuando pensaba que yo no la escuchaba, hay gente que viene a esta casa con mala energía. Casi me río. Mala energía, decía. Como si yo hubiera sido la que abandonó a su hija y estafó a un tipo. Esa semana fue un infierno silencioso. Yo me iba a la escuela, volvía, me encerraba en la habitación, y sobrevivía a punta de cereal y pan tostado. Ni siquiera me quejaba. Ya estaba cansada de mendigar atención. Pero el viernes, me mandaron llamar a dirección. Pensé que era por notas o algo así. Pero no. Era mi mamá. Había ido a la escuela. La vicedirectora me dijo que estaba en la entrada, y que quería hablar conmigo un momento. Me dieron opción de decir que no. Pero fui. No sé por qué. Supongo que quería verla a la cara. Estaba ahí parada, con gafas de sol gigantes, cabello recién arreglado, y un vestido que claramente no era para el clima de Phoenix en abril. Me miró como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera echado a la calle, como si no la hubiera traicionado. ¿Podemos hablar en privado?, me dijo. Le dije que ahí estaba bien, que dijera lo que tenía que decir. Me miró alrededor, como si esperara que alguien la defendiera. Nadie dijo nada, así que soltó lo suyo, que cómo se me ocurría meterme en su vida, que había perdido todo, que él la había denunciado por estafa, que la estaban investigando en el trabajo, que los vecinos estaban hablando, que la iban a sacar del departamento. Y después, lo esperable. Todo esto es tu culpa. Me reí. No pude evitarlo. Una carcajada seca, casi de sorpresa. ¿Mi culpa? ¿En serio? Le pregunté si de verdad pensaba eso. Me dijo que sí. Que yo siempre había sido una carga. Que nunca había pedido tenerme. Que ella hizo lo que pudo, y que no merecía que su propia hija la destruyera así. Me fui. No dije nada más. Solo me di la vuelta y volví a clase. Cerré la puerta del salón, me senté, y fingí que no me temblaban las manos. Esa noche me llegó otro mensaje. Esta vez era de su hermana, mi tía. Que tenía que irme de la casa. Que ya había causado suficientes problemas. Así, sin vueltas. No me dejaron ni quedarme el fin de semana. Me dieron una bolsa negra con mi ropa mal doblada y una caja de zapatos con mis cuadernos. Me echaron como a un perro. Me fui a casa de una amiga del colegio. Sus papás me dejaron quedarme en el sofá. Les conté una parte de la historia, no todo. Solo que mi familia no podía cuidarme. Que estaba buscando dónde quedarme.
Al tercer día, la mamá de mi amiga me sentó a conversar. Me preguntó si necesitaba ayuda, si tenía algún familiar, si quería hablar con asistencia social. Le dije que no, que solo necesitaba tiempo. Me creyó. O al menos fingió que sí. Pasé 2 semanas ahí. En ese tiempo, mi mamá no volvió a buscarme. Solo supe que seguía en problemas, que él, el tipo al que le conté todo, había presentado cargos formales, que el fraude incluía otros casos, no solo el mío, que mi madre había usado nombres falsos antes, que estaba en la mira. Y entonces, un día, me llegó un correo de él. El tipo, joder, me escribió directamente, sin rodeos. Sé que estás en una situación complicada. Me gustaría ayudarte, si me lo permites. Lo leí 10 veces. Pensé que era una trampa. Que quería manipularme o sacarme información. Le respondí con una sola línea. ¿Por qué? Su respuesta fue lo más honesto que leí en mucho tiempo. Porque nadie debería pasar por lo que tú pasaste. Y porque, aunque no soy tu padre, me importas más que ella. No supe qué contestar. Pero lo pensé mucho. Acepté porque no tenía muchas opciones, pero también porque algo me decía que, por primera vez, alguien estaba tratando de hacer lo correcto. Sin vueltas, sin condiciones raras. Solo, ayuda. No le pedí plata ni nada. Le dije que podía hablar con la mamá de mi amiga, que si quería ayudar, fuera a través de ella. Así que lo hizo. Le mandó un correo muy formal, ofreciendo cubrir algunos gastos temporales si ella aceptaba que me quedara un poco más. No sé qué le dijo exactamente, pero al día siguiente, ella me llamó a la cocina, me sirvió desayuno, cosa que no había hecho antes, y me dijo, puedes quedarte el tiempo que necesites. No te preocupes. No pregunté más. No me gustaba depender de nadie, menos de un tipo que había sido parte del desastre. Pero él no me trató como una carga. Nunca me habló como si me estuviera salvando. Siempre fue directo. Me escribía para saber cómo estaba, nada más, sin insistir. Sin actuar como si me conociera de toda la vida. Eso se agradece. Pero mientras todo eso pasaba, mi cabeza seguía revuelta. Yo no podía dejar de pensar en mi mamá. No porque la extrañara. No porque quisiera que me buscara. Era otra cosa. Era esa sensación que te deja alguien que te usó, que te destruyó, y todavía camina por ahí como si nada. Como si tú fueras el problema. Como si tú fueras la loca, la ingrata, la dramática. Y ahí fue cuando empecé a recibir mensajes de conocidos, compañeros del colegio, una prima lejana, incluso un exprofesor. Todos preguntando cosas raras. Que si era cierto lo que decía mi mamá. Que si yo había manipulado a su pareja por celos. Que si me habían echado porque era conflictiva. Mi mamá estaba hablando, pero no para pedir disculpas. Estaba limpiando su imagen. Y ahí se me fue la poca paciencia que tenía. No por mí. Yo ya había pasado por la parte dura. Era por lo que podía venir después. Porque si ella salía de todo esto como víctima, entonces todo lo que hice no iba a servir de nada. Así que respondí. Escribí una publicación en mi cuenta secundaria de Instagram. Era pública. Tenía pocas fotos, pero algunos me seguían. Gente del colegio, vecinos, incluso familiares. Publiqué capturas. No todas, las necesarias. El correo del hospital falso. La conversación donde me llamaba estorbo. La parte donde decía que yo era el ancla que le impedía vivir la vida que merecía. No puse nombres, no dije nada más, solo escribí, mi historia. Por si estaban confundidos, fue como prender fuego a un campo seco. Empezaron a compartirme, a mandarme mensajes. Algunos para apoyarme, otros para disculparse, incluso los que antes me creyeron conflictiva ahora entendía. Vi cómo el círculo de mi mamá se iba apagando, uno por uno. Amigas que ya no la seguían, comentarios eliminados, silencio. Hasta que llegó ella, me escribió desde otro número. Eres una basura. Te convertiste en exactamente lo que juraste no ser, una oportunista. No respondí. Y entonces, me llegó un audio de voz. Lo escuché por impulso, aunque sabía que no debía. Era ella, llorando, diciendo que estaba sola, que nadie quería ayudarla, que me perdonaba, pero que yo no entendía lo que era vivir con miedo, que toda su vida había tenido que sobrevivir, que si inventó cosas, fue por necesidad, por desesperación. Y ahí fue donde casi me quiebro, casi, porque sé lo que es la desesperación. Lo viví. Dormí en un sofá con miedo a que me echaran de nuevo. Comí pan viejo y esperé llamadas que nunca llegaron. Yo también tuve que sobrevivir. Pero yo no jodí a nadie para lograrlo. No mentí. No robé. No traicioné. Así que apagué el celular. Lo tiré sobre la cama. Y lloré. No por ella. Por mí. Porque me cansé. De todo. De tener que explicarme. De tener que justificar porque ya no la quiero. De dudar si está bien lo que hice. De sentirme sucia por contar la verdad. Esa noche, la mamá de mi amiga me tocó la puerta. Me trajo un té. Se sentó al borde de la cama. Y sin que yo dijera nada, me puso una mano en el hombro y dijo, nadie tiene derecho a hacerte sentir culpable por defenderte. Me quebré.
Como si esas palabras hubieran abierto un candado. Lloré con rabia, con alivio, con todo junto. Y ahí supe que ya no quería seguir siendo la hija que espera que su mamá cambie. Yo ya no era su hija. No porque firmó algo, no porque me echó, sino porque yo decidí dejar de serlo. Y eso, por fin, me trajo algo de paz. Después de esa noche, las cosas se calmaron un poco. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no esperaba nada. Y cuando dejas de esperar que las cosas mejoren, el silencio deja de doler tanto. El tipo, J, como lo llamé antes, siguió en contacto. Nada raro. Solo mensajes cortos para saber si necesitaba algo. A veces preguntaba si quería ir a hablar con alguien, tipo terapeuta, o si prefería que él gestionara alguna cita por su cuenta. Le dije que no. No porque no me hiciera falta, sino porque todavía no me sentía lista para abrir todo eso con un desconocido. Pero él no insistía. Y eso me hacía confiar un poco más. Un día me preguntó si podía pasar por la escuela. Que quería entregarme algo. Le pregunté si era necesario. Me dijo que era un sobre con papeles. Que no quería mandarlo por correo porque era algo importante. Me dio la opción de verlo o no. Fue. Nos encontramos afuera, donde están los bancos del patio delantero. Me saludó como siempre, sin tensión. Me entregó el sobre y me dijo que si quería abrirlo ahí, estaba bien. Si no, también. Lo abrí. Eran documentos. Una carta firmada por él, diciendo que estaba dispuesto a cubrir mis gastos escolares hasta graduarme. Incluía matrícula, libros, transporte, y también un pequeño fondo mensual para gastos básicos. Todo legal, con su firma y la de un abogado. No pedía nada a cambio, ni custodia, ni visita, ni relación. Nada. Solo, que pudiera estudiar sin preocuparme por sobrevivir. Lo miré sin saber qué decir. Lo único que pude preguntar fue, ¿por qué estás haciendo esto, si ni siquiera te debe importar? Él se quedó callado un momento. Luego dijo algo que todavía no sé cómo procesar. Porque sé cómo es crecer sintiéndote invisible. Y porque me hubiera gustado que alguien hiciera esto por mí. No supe qué contestar. Solo asentí. Le di las gracias. Me fui con el sobre en la mochila y una mezcla extraña de emociones que no sabía cómo nombrar. No era alegría. Era más como incredulidad. Ese día, por primera vez, me sentí vista. No por él, por mí misma. Me sentí capaz. Como si todo el dolor que había tragado finalmente sirviera para algo. Como si no estaba tan rota como pensaba. Unas semanas después, me llamaron de la escuela. Me ofrecieron un programa para estudiantes en situaciones vulnerables. No era caridad ni lástima. Era una beca parcial, con mentores, actividades extracurriculares, y la posibilidad de postularme a universidades con apoyo. Obviamente acepté. Y ahí empezaron a pasar cosas que no esperaba. Profesores que antes ni me saludaban, ahora me daban una palmada en el hombro. Alumnos que me habían ignorado, ahora me preguntaban cómo estaba. No porque fueran buenos de repente, sino porque sabían. Sabían lo que había pasado. La publicación que hice meses atrás se había movido más de lo que pensaba. Incluso llegó a oídos de algunos medios locales. No dije nada. No quería exposición. Pero una parte de mí se sintió validada. Como si por fin mi historia tuviera voz propia. Mientras tanto, supe que mi madre había perdido su trabajo. Que estaba en proceso de investigación. Que el tipo había presentado documentos suficientes como para iniciar un proceso formal. No era cárcel todavía, pero sí una mancha que no iba a limpiar fácil. Ella volvió a escribirme. Nuevos números, nuevos correos. Al principio ignoré todo. Hasta que un día me mandó una carta física. Escrita a mano. No la esperaba. Tampoco quería leerla. Pero lo hice igual. Decía que entendía todo, que estaba mal, que había hecho cosas imperdonables, que no pedía perdón, pero sí quería que yo supiera que estaba trabajando en sí misma. Después decía que, si alguna vez necesitaba algo, que no dudara en llamarla. Que ella iba a estar ahí. Mentira. Ella no está ahí. Nunca estuvo. No contesté. No iba a hacerlo. Pero tampoco me sentí enojada. Ni triste. Ni aliviada. Me sentí indiferente. Y eso fue nuevo para mí. Porque pasé tanto tiempo tratando de entenderla, de perdonarla, de justificarla, que olvidé lo que era simplemente soltar. Y ahí entendí que no necesitaba una disculpa para seguir adelante. Yo no quería reconciliación. Ni cierre. Solo quería seguir con mi vida sin cargar la suya. Y ahora podía hacerlo. Estoy durmiendo en un cuarto que no es mío, pero que me hace sentir segura. Estudio mejor que nunca. Estoy aplicando a universidades. A veces me imagino cómo sería mudarme de estado, empezar desde cero en algún lugar lejos. Tal vez Seattle, tal vez Chicago. No importa dónde. Solo importa que sea mío, que no sea una historia que empiece con mi mamá. Todavía tengo pesadillas, todavía me cuesta confiar. Todavía me duele, aunque menos. Pero ya no me siento sola. Y eso, para mí, ya es mucho. Pensé que lo peor ya había pasado. Que estaba saliendo de ese pozo.
Pero lo que no te dicen es que a veces la mierda vuelve, disfrazada de oportunidad. Todo empezó con una llamada del abogado de J. Me dijo que quería verme para discutir una propuesta. No explicó mucho más, pero me dijo que era algo que podía beneficiarme a futuro. Nos vimos en una oficina en el centro. El abogado era un tipo tranquilo, mayor, hablaba pausado, como si pensara cada palabra. Me ofreció agua. Dije que no. Me mostró un documento. Era un fondo. Un fondo a mi nombre. J lo había creado sin avisarme. Básicamente, era una cuenta con un monto fijo mensual para cubrir lo que necesitara: comida, vivienda, estudios. Me explicó que no era una herencia, ni un fideicomiso raro. Era una especie de plan de respaldo hasta que cumpliera 21 años, con condiciones mínimas, que siguiera estudiando, que no lo usara para prestarle plata a terceros, y que no intentara transferírselo a mi madre. Me costó creerlo. Le pregunté por qué no me lo dijo antes. El abogado solo me dijo: porque no quería que lo vieras como un favor, sino como una herramienta. Volví a casa con el papel en la mochila y la cabeza hecha un lío. Me costó dormir. Me costó pensar. A la mañana siguiente me levanté con el impulso de decirle gracias a J. No por la plata, sino por cómo lo había manejado. Porque lo hizo sin exhibirse, sin subirlo a redes, sin usarlo para quedar bien. Le escribí, recibí todo. Gracias. No sé qué decir. Él contestó a los minutos: solo que sigas adelante. Con eso basta. Y eso pensé hacer. Hasta que llegó ella. Mi madre. Otra vez. Pero esta vez no fue por mensaje, ni por carta. Fue en persona. Apareció afuera de la casa donde me estaba quedando. Tocó el timbre como si nada. Cuando abrí, casi no la reconocí. Estaba desmejorada. Ojeras, el pelo mal teñido, ropa que no era su estilo. Pero su mirada seguía igual. Esa mezcla de soberbia y lástima fingida. Me pidió hablar 2 minutos. Solo eso. No quise dejarla pasar. Salí yo. Ahí, parada en la acera, me empezó a hablar rápido. Como quien sabe que tiene poco tiempo para manipular. Me dijo que sabía lo del fondo, que el abogado de J la había llamado por error, creyendo que ella aún era responsable legal mía, que había visto el monto, y que necesitaba ayuda, que necesitaba que yo le prestara dinero. Tuve que repetirle: me estás pidiendo plata. Me dijo que no era para ella, que era para empezar de nuevo, que había encontrado un lugar donde podía vivir y trabajar, que necesitaba algo para instalarse, solo por un tiempo. Me prometía devolverlo todo. No supe si reír o llorar. Le dije que no, que ese dinero era mío, que no confiaba en ella, que si alguna vez la ayudaba, sería cuando me naciera, no porque viniera a llorarme. Y entonces se quitó la máscara. Sabes perfectamente que me debes todo. Si no fuera por mí, ni existirías. Yo te crié, te di casa, te alimenté, y así me pagas. No respondí. Solo la miré. Y fue como si por primera vez viera todo claro. Ella nunca me quiso. Solo me necesitó. Hasta que dejé de servirle. Me di la vuelta. Caminé hacia la puerta. Y la escuché gritar: algún día vas a necesitarme, y yo no voy a estar. Cerré la puerta. No temblé. No lloré. Solo cerré la puerta. Ese fue el último día que la vi. Desde entonces he estado intentando dejar atrás todo. Estoy yendo a terapia. Me está costando más de lo que pensaba. No es como en las películas donde vas, lloras una sesión, y sales con la vida arreglada. Hay días en que no quiero hablar. Hay días en que odio todo. Incluso a J. Incluso a mí. Pero también hay momentos de paz. Como cuando me llega un correo de aceptación de una universidad. Como cuando una profesora me felicita por un ensayo. Como cuando alguien me dice que se inspiró con lo que escribí. Cosas pequeñas, pero reales. Y me doy cuenta de que estoy aprendiendo algo nuevo. A vivir sin miedo. A no pensar en si mi existencia molesta a alguien. A no cargar con las decisiones de los demás. Todavía me cuesta. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que es posible. Y eso me basta. Pasaron casi 6 meses desde la última vez que la vi. La vida se acomodó en una rutina rara, pero estable. Escuela, trabajo de medio tiempo, terapia, silencios largos en el cuarto por las noches. Nada perfecto, pero ya no se sentía como sobrevivir, solo vivir. Y eso ya era un avance. No volví a saber nada de ella. Supongo que entendió que no iba a ceder. O tal vez se rindió. No sé. No me importa. J sigue en contacto. Poco. Cada tanto un mensaje corto. Vas bien con las clases, un feliz cumpleaños, cosas así. Nunca más de lo necesario. Y eso me gusta. No necesito que nadie venga a hacerse el salvador. Solo necesito saber que, si me caigo, hay alguien en el mundo que no va a usar eso en mi contra. Eso ya es mucho. Una tarde, después de clase, fui a dejar unos papeles al centro estudiantil para mi postulación a la universidad. Iba caminando con los auriculares puestos, sin pensar en nada importante. De pronto, pasé por una librería que tenía una pizarra afuera con una frase escrita en tiza:
no somos lo que nos hicieron, somos lo que hacemos con eso. No me detuve. No la leí 2 veces, solo seguí caminando. Pero más tarde, ya en casa, pensé en eso. No porque fuera profunda, odio las frases motivacionales baratas, sino porque, por una vez, me hizo sentido. Y entendí algo. Yo no soy la hija abandonada. No soy la chica que echaron. No soy la que usaron para estafar. No soy la que tuvo que dormir en sofás prestados. Eso me pasó. Sí. Me marcó. Pero no es lo que soy. Yo soy la que no se quebró. Soy la que dijo no. Soy la que expuso la mentira. Soy la que cerró la puerta en la cara de quien más daño le hizo, y que no volvió a abrirla. Soy la que armó una vida nueva con las sobras que le dejaron. El proceso de adopción simbólica con la familia de mi amiga no se dio como un trámite formal. No era necesario. Ellos no lo hicieron por papeles, lo hicieron por decisión. Me hicieron lugar sin exigirme nada, sin que tuviera que probar que lo merecía. Me dieron algo que nunca había tenido, tranquilidad. La primera vez que su mamá me dijo nos vemos en casa, sentí algo raro en el pecho, como si todo lo demás hubiera sido una vida prestada. Y ahora, por fin, tenía algo propio. Chiquito, sí. Imperfecto. Pero mío. La universidad me aceptó. Me dieron beca parcial. J cubre el resto con ese fondo. Estoy a punto de mudarme a un campus en otro estado. No quiero decir cuál, porque esta cuenta todavía no la cierro. Pero sí puedo decir que ya no tengo miedo. Voy sola. Me da vértigo. Pero es un buen vértigo. De esos que te dicen que estás en el lugar correcto, aunque duela un poco. No sé si ella todavía habla de mí. No sé si me culpa. No sé si le cuenta a sus nuevas amistades que tiene una hija, o si dice que nunca tuvo. No me interesa. No quiero saber si encontró otro tipo con dinero, si volvió a mentir, si se arrepiente. Tampoco espero que un día me escriba pidiéndome perdón. Ya no lo necesito. Porque el perdón no sirve si uno tiene que arrastrarse para conseguirlo. Y yo ya no me arrastro más.